tratar la última sesión de B-Learning de la tarea 3. Entonces, bienvenidos a todos, muy buenos días para todos, bienvenidos a esta sesión de B-Learning. Es la última sesión como tal del 16.1 y como tal del periodo, del 16.1 y del curso Pensamiento Lógico y Matemático de la tarea 3. Si alguien tiene preguntas o algo, entonces por favor por el chat, ¿de acuerdo? Bueno, voy entonces a presentar pantalla. ¿Me confirman en el chat que me están escuchando bien, por favor? Ok, listo, muy bien. Ok, entonces voy a compartir pantalla. Listo. Muy bien, ¿me confirman también en el chat si están viendo mi pantalla? Por favor. Ok, Jennifer, gracias. Listo, muy bien. Ok, entonces el día de hoy, como les decía, es la última sesión de B-Learning. Esta es una réplica de la unidad 3, tarea 3, aplicación de la teoría de conjuntos. Como objetivos para esta sesión tenemos un objetivo general, comprender los diferentes conceptos vistos en la unidad 3 empleados en el desarrollo de los ejercicios propuestos en la guía de actividades de la tarea 3, aplicación de la teoría de conjuntos. Objetivos específicos, reconocer algunos conceptos básicos sobre teoría de conjuntos, desarrollar un ejemplo completo del ejercicio 1, determinación y clases de conjuntos, desarrollar un ejemplo completo del ejercicio 2, representación de conjuntos, desarrollar un ejemplo completo del ejercicio 3, operaciones entre conjuntos, desarrollar un ejemplo completo del ejercicio 4, aplicación de la teoría de conjuntos. Entonces vamos a mirar qué es un conjunto. Recordemos el concepto de un conjunto. Es una colección o agrupación de elementos, objetos, símbolos o entidades bien definidas que comparten entre sí características y propiedades semejantes. Entonces tenemos conjuntos, ¿sí? Pueden ser dibujados en diagramas de Venn, se nombran siempre con una letra mayúscula. Tenemos el conjunto A, el conjunto B y el conjunto universal. También se pueden definir o se pueden, bueno, siempre se van a nombrar con letras mayúsculas. Los elementos también los podemos colocar entre llaves, entre corchetes o entre paréntesis, separados por comas o dependiendo como nos lo pide el ejercicio. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo del conjunto L. Tenemos los elementos A, B, C, D hasta Z. Bueno, representación de un conjunto. Entonces, se puede representar por extensión, que es nombrando cada uno de sus elementos. ¿Qué quiere decir por extensión? Que yo escribo cada uno de sus elementos separados por comas, ¿cierto? Entonces tengo el conjunto S con los elementos A, E, I, O, U separados por comas, el conjunto N con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera. Cuando tengo puntos suspensivos quiere decir que continúa. El conjunto D, tengo gatos, tigres, leones, leopardos, entre otros. Y ahora vamos a ver por comprensión. Entonces, por extensión, lo que hacíamos era escribir esos elementos del conjunto separados por comas. Ahora, ¿qué pasa por comprensión? Por comprensión es nombrar una propiedad, regla o característica común a los elementos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el conjunto S, tenemos los elementos X, tal que X es una vocal. Entonces, fíjense que aquí lo tenemos definido por comprensión y en la parte de arriba, ese mismo conjunto S está definido por extensión. Entonces, ¿qué pasa? Por comprensión, yo lo que hago es dar una característica del conjunto, ¿sí? En la parte de acá se van a definir siempre igual, X tal que X. Es una vocal, listo. Y por extensión, pues hay que escribir esas vocales separadas por comas. El conjunto N,
tenemos los elementos X, tal que X es un número natural. Lo mismo, acá lo tenemos por comprensión, ¿sí? Y arriba lo tenemos N, los números naturales separados por comas. El conjunto D, tenemos los elementos X, tal que X es un felino. Entonces aquí tenemos la característica del conjunto, quiere decir que está dado por comprensión. Y aquí tenemos el conjunto D, los felinos separados por comas. Esto es por extensión. Bueno, acá hay otro conjunto R que es un número par. Pues si lo definiéramos por extensión, entonces nos quedaría que R es igual a, abrimos corchetes, 2, 4, 6, 8, 10, 12, etcétera, ¿sí? Números pares. Entonces, fíjense que por comprensión es dar una característica común de esos elementos y por extensión es escribir esos elementos separados por comas. Bien, la representación gráfica viene dada en diagramas de Venn-Euler. ¿Cómo vienen estos diagramas? Pues son conjuntos, ¿cierto?, nombrados con letras mayúsculas y están dentro de un conjunto universal. Ese conjunto grande es nuestro conjunto universal y dentro de ese conjunto universal vienen dados los conjuntos A, B o ABC, o pueden haber 4, A, B, C, D, ¿sí? Bueno, por lo general se trabajan, digamos que de forma manual, así con 2, 3 y 4 conjuntos. Bueno, las clases de conjuntos. Tenemos los conjuntos finitos, que son aquellos que tienen un número limitado de elementos, ¿sí? Es decir, que yo los puedo contar, los puedo enumerar. Ejemplos, tenemos el conjunto A, que tiene los elementos X, tal que X es un día de la semana. Fíjense que ese conjunto está dado por comprensión, ¿cierto? Pero es un conjunto finito, porque sabemos que los días de la semana, pues, ¿cuántos son? ¿Cierto? Los podemos contar, ¿cierto? Sabemos que eso se pueden enumerar, se pueden contar. El conjunto B, tenemos A, E, I, O, U, lo mismo, esas vocales, pues nosotros las podemos contar, las podemos enumerar. Por eso son conjuntos finitos. Para los conjuntos infinitos, pues estos tienen un número ilimitado de elementos, ¿sí? Es decir, que son muchísimos elementos y no los podemos contar, no los podemos enumerar, así pues tan fácilmente. Entonces tenemos, por ejemplo, el conjunto N con los elementos X, tal que X es un número natural. Entonces recordemos que los números naturales pues son bastantes, ¿cierto? Que si los contamos, pues recordemos que la recta numérica viene dada también hasta el infinito, que viene igual para los enteros, para los reales, para los racionales, ¿sí? Entonces, en estos números naturales, pues son bastantes, por eso tiene un número ilimitado de elementos. El conjunto C tiene 3, 6, 9, 12, 15 puntos suspensivos. Cuando tenemos puntos suspensivos de igual manera, quiere decir que continúan, ¿quiénes? Los múltiplos del 3, ¿cierto? Porque el orden consecutivo vienen los múltiplos de 3. Continúan, son muchísimos, tienen un número ilimitado de elementos. No me dice acá que finaliza, sino que continúa. Eso es infinito. Conjuntos especiales. Tenemos dentro de ellos el conjunto vacío, que es el conjunto que carece de elementos, que no tiene elementos, por eso se llama vacío. Se simboliza así, entonces, dentro de las llaves, pues no hay nada, ¿cierto? Está vacío, o con el símbolo de vacío. Ejemplo, tenemos el conjunto A con los elementos X, tal que X es un mes que tiene 45 días. Pues no existe ningún mes que tenga 45 días, ¿cierto? Entonces, ese conjunto es vacío. Tenemos el conjunto universal. Entonces, estos son nuestros conjuntos especiales, vacío universal. Es aquel que está formado por todos los elementos que se estén estudiando en un determinado momento. Lo que yo les decía anteriormente, ese universal es ese conjunto grande y dentro del universal tenemos a los demás conjuntos, A, B, C, D, sí, como lo quiera llamar. El universal es ese conjunto grande. Ejemplo, el conjunto universal tiene todas las letras, ¿cierto? Porque acá continúan. A, B, C, D, E, F, G, H, bueno, continúan. Listo. Tenemos el conjunto A con las vocales. Entonces, recordemos pues que las vocales están dentro del abecedario, ¿cierto? Por lo tanto, digamos que el universal es todo el abecedario, ¿no? El conjunto A
son las vocales y esas están dentro de ese universal. Entonces, A está contenido en el universal. Ese universal siempre va a ser ese conjunto grande y dentro de él van a estar los otros conjuntos. Bueno, relación de inclusión. Un conjunto A está contenido en un conjunto B si todo elemento del conjunto A pertenece también a B y se simboliza A está contenido en B. Ejemplo, el conjunto A, ¿sí?, con los elementos A, E, I, O, el conjunto B, A, E, I, O, B, C, D. Entonces, debemos observar que todos los elementos de A estén dentro de B. Entonces, A sí está, E también, I también, O también. Todos los de A están dentro de B, por lo tanto, A está contenido en B o, bueno, pertenece, ¿cierto? Tiene relación de inclusión. Está contenido dentro del conjunto B, todos sus elementos. Si existe por lo menos un elemento de A que no pertenece a B, ¿sí?, se dice que A no está contenido en B o A no es subconjunto de B. ¿Cómo se simboliza? Pues A no está contenido en B, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que existe algún elemento, ¿sí?, con uno solo que no esté dentro del otro, ya no está contenido. Entonces revisemos, A sí está, que A esté dentro de B, E también está, I también, O también, pero U no está. Con un solo elemento que ya no esté, entonces ya A no está contenido en B. Se debe cumplir para todos los elementos. Los conjuntos disyuntos. En algunos libros pues los van a encontrar como disyuntos, disjuntos, ¿sí? Eso ya depende de los autores. Conjuntos disyuntos, ¿qué es eso? Cuando dos conjuntos no tienen ningún elemento en común, es decir, cuando son diferentes, ¿no? Tenemos el conjunto A con los elementos 1, 3, 5, 7. El conjunto B tiene los elementos 2, 4, 6, 8. Pues fíjese que son diferentes, ¿cierto? Sus elementos son totalmente diferentes. Por lo tanto, pues A no está contenido en B y B no está contenido en A. Se dice que son conjuntos disyuntos. Son diferentes. El subconjunto propio. Se dice que A es un subconjunto propio de B si A está contenido en B y B está contenido en A. Este hecho se simboliza así. A está contenido o es igual a B y se lee que A es subconjunto propio de B o A es igual a B. Entonces, miremos. El conjunto A está dado por comprensión, X, tal que X es una vocal. El conjunto B, A, E, I, O, U. Entonces, es el mismo conjunto, ¿cierto? Solamente que aquí está dado por comprensión y aquí está dado por extensión, pero realmente tienen los mismos elementos. Entonces, A es subconjunto propio de B. Son igualitos, tienen los mismos elementos. Cardinal de un conjunto. Entonces, ¿qué es el cardinal de un conjunto? Para un conjunto A, llamamos cardinal de A al número de elementos que posee A. Se expresa cardinal de A o bien N de A. Pues en este caso, aquí va la A porque el conjunto acá se llamaba A, ¿no? O cardinal de B, cardinal de C. Bueno, se puede expresar de esta forma. ¿Qué quiere decir el cardinal? Pues el cardinal es la cantidad de elementos que posee ese conjunto, ¿cierto? Entonces tenemos el conjunto A. Vamos a contar cuántos elementos tiene este conjunto A. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces el cardinal de A es igual a 6. Para el conjunto B, ¿cuántos elementos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces el cardinal de B es igual a 7. Para el conjunto C, ¿cuántos elementos tiene? 1, 2, 3, 4. Entonces, el cardinal de C es igual a 4. Entonces, el cardinal, cantidad de elementos que tiene ese conjunto. Para muchos conjuntos utilizados en matemáticas, tales como los números naturales, los números enteros, los números racionales, los números reales, su cardinal es infinito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen bastantes elementos, como lo hemos nombrado anteriormente, los conjuntos infinitos. Tienen muchos elementos, entonces también el cardinal es igual a infinito. Bueno,
Para todos los conjuntos A y B, con una cantidad finita de elementos, se tiene la siguiente propiedad. ¿Qué quiere decir? Que si tiene una cantidad, pues que se pueda contar, ¿cierto? Se puede cumplir esta propiedad para el cardinal de un conjunto. El cardinal de A unión B es igual al cardinal de A más el cardinal de B menos el cardinal de la intersección entre A y B. Entonces, dado el conjunto universal con los conjuntos A y B, ¿sí? Donde tienen unos elementos, se va a probar esta propiedad. Que el cardinal de A unión B es igual. El cardinal de A. Entonces, aquí hago una aclaración. Para probar esta demostración, ¿sí? Se hace sumando los elementos, ¿sí? Pero cuando me dicen hallar el cardinal, solamente es contar cuántos elementos hay, ¿ok? Entonces, cuando se trata de demostrar, de hacer esta demostración, yo debo sumar. Pero si el ejercicio me dice solamente hallar el cardinal de tal conjunto, pues sencillamente contamos cuántos elementos, como lo dice la guía de actividades, ¿no? Solamente es contar cuántos elementos tiene dicho conjunto. Entonces acá, el cardinal de A, entonces 9 más 6, 15, entonces es cardinal de 15, ¿sí? Todo lo que está dentro de A, más el cardinal de B, entonces todo lo que está dentro de B, 11 más 9, 20, menos el cardinal de la intersección entre A y B, entonces esa intersección es 9, menos el cardinal de 9. Esto nos da 26, pues entonces hacemos la operación, ¿cierto? Y llegamos a la respuesta de 26. Bueno, vuelvo y repito. Aquí solamente aplica para para probar esa demostración, ¿listo? El cardinal de A unión B, entonces sería 15 más 20, serían 35, menos 9, 26. Y ya. Pero solamente cuando me piden hacer la demostración, nada más. De resto, solamente debo contar cuántos elementos tiene cada conjunto. Bien. Operaciones entre conjuntos. Entonces tenemos la unión de conjuntos. Recordemos que también estos temas nos sirven ahorita para repasar para la evaluación final del curso, ¿no? Todo esto. Bueno, la unión de conjuntos. ¿Qué es la unión de conjuntos? Sí, la unión de dos conjuntos A y B se escribe como A unión B, con la U de unión. Se define como el conjunto formado por los elementos comunes y no comunes de ambos conjuntos. A unión B son los elementos de X, tal que X pertenece a A o X pertenece a B. Cuando los dos conjuntos tienen elementos en común, la unión se representa de la siguiente manera. Cuando tienen elementos en común, entonces, ¿qué pasa? Pues que no importa porque siempre la unión va a ser unirlos, reunirlos, ¿cierto? Si veo que tienen elementos en común, los puedo dibujar, ¿cierto? Los elementos en común, pues es 3 y 7, van a quedar acá. Pero igual, la unión van a ser todos los elementos. Esos elementos en común, pues lo que hacemos para la respuesta es que no se repite, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me queda la respuesta? A unión B, ¿quién es? 1, 2, 3, bueno, en orden, 4, 5, 6, 7 y 8. Sin repetir acá, ¿no? Porque si yo la hiciera directamente de aquí, entonces usted dice A unión B, 1, 2, 3, 4, 7, 3, 5, 6, 7, 8. Está repitiendo el 3 y repitiendo el 7. Entonces, es mejor a veces dibujarlos para entenderlos más fácil. Entonces, estos están en común, pero pues en la respuesta no se van a repetir. Sencillamente se escriben todos los elementos, se agrupan en uno solo, los unimos, pero no repetimos los elementos en común. Listo. Cuando los conjuntos no tienen elementos en común, ¿cómo se representa esa unión? Entonces tenemos el conjunto universal, el conjunto A, el conjunto B, los dibujamos, ¿cierto? No tienen elementos en común, pero al hacer la unión, pues es agrupar los dos conjuntos, ¿sí? Acá no pasa nada. Agrupamos. Si hacemos la unión directamente desde los corchetes, no pasa nada. La unión aquí sería 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7, 9, y luego los ordenamos. O los dibujamos y lo mismo, escribimos todos los elementos de A y todos los elementos de B.
dentro de esa unión. Los estoy uniendo, agrupando en uno solo. Listo. La intersección de conjuntos. ¿Qué es eso de la intersección? La intersección de dos conjuntos A y B se escribe como A intersección B. Este es el simbolito de la intersección. Es una U al contrario, intersección B. Se define como el conjunto formado por los elementos comunes de A y B. Entonces, A intersección B son los elementos de X, tal que X pertenece a A y X pertenece a B. Entonces, aquí solamente son los elementos en común entre los dos conjuntos. Los elementos que se repiten entre los dos conjuntos, los que se cruzan entre los dos conjuntos. Cuando los dos conjuntos tienen elementos en común, la intersección se representa de la siguiente forma. Entonces, tenemos elementos en común aquí en el 3 y al 7. Entonces, automáticamente esa es nuestra intersección, ¿verdad? Porque son los elementos que se repiten, mira, se repiten el A y se repiten el B, el 3 y el 7 también, están ambos. Al dibujarlos, pues lo mismo, nos van a quedar entre los dos. Esa es la intersección de conjuntos. Entonces, la intersección entre A y B, en este caso, es igual a 3,7. Listo. Cuando los dos conjuntos no tienen elementos en común, entonces recordemos que son dos conjuntos diferentes, ¿sí? Pues como no hay ningún elemento en común, ¿cierto? Que no se repitan acá, ni en A ni en B, esa intersección en este caso va a ser vacía, porque no hay elementos en común, no hay elementos que se repitan tanto en A como en B, ¿sí? Mire, igual acá si los dibujamos, no existen, entonces eso es vacío. Por lo tanto, la intersección de A y B es igual a vacío. La diferencia de conjuntos. ¿Qué es diferencia? Eso es restar, quitar, ¿sí? La diferencia de dos conjuntos A y B, que se escribe A menos B, se define como el conjunto formado por los elementos A que no pertenecen a B. Entonces, A menos B son los elementos X, tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. Aquí es muy fácil, solamente es restar, quitar. Entonces, vamos a representarlos, ¿cierto? En diagrama de Venn. Entonces, si me dicen A menos B, pues entonces tienes el conjunto A coloreado completo. Le vas a quitar el conjunto B. Entonces, como lo voy a quitar, pues me toca aplicarle blanco, ¿cierto? Que lo estamos trabajando en Paint, de hecho, los conjuntos en esta unidad. Le aplicamos blanco a todo B, porque me dice que lo quite, que A menos B, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la respuesta? 1, 2 y 4. O sea, ¿qué me quedó? Me quedó esta parte que está coloreada. Vuelvo y repito, si yo tengo todo el A coloreado, ¿cierto? A menos B. Dice, quítele, réstele, ¿sí? Hay que quitar a B. Entonces, aplicamos blanco en todo el conjunto B, quitamos a B, restamos a B. ¿Quién nos quedó? Nos quedó 1, 2 y 4. Listo. Cuando los conjuntos no tienen elementos en común, la diferencia se representa así. Entonces, ¿qué pasa? Como son conjuntos diferentes, a le quito B, pero resulta que no hay elementos en común. Entonces, tengo el A, debo quitar todo el B. ¿Qué me quedó? Pues me quedaron todos los elementos de A, ¿cierto? A menos B, quitamos a este. ¿Qué nos quedó? Pues este conjunto. Entonces, A menos B va a ser igual a A, o también puedo escribir que A menos B es igual a 2, 4, 6, 8, ¿cierto? A este conjunto quitamos este, pues nos quedó todo este conjunto A. Listo. La diferencia simétrica, ¿sí? La diferencia simétrica de dos conjuntos A y B, que se escribe de esta forma, que todos dicen que es el triangulito. Ese triangulito es una letra griega, es una D, ¿sí? Entonces, por lo general, pues, se maneja también como un delta. Se escribe A diferencia simétrica de B, se define como la diferencia simétrica de A unión B y A intersección B. ¿Qué es eso? Que la diferencia simétrica es igual a la unión de los dos conjuntos, ¿sí?
pero a esa unión le debemos quitar la intersección. Entonces, entre A y B, hacemos la unión primero de los dos conjuntos, pero luego le quitamos la intersección a esos dos conjuntos, y esa es la diferencia simétrica. Entonces, cuando los dos conjuntos tienen elementos en común, ¿qué pasa con la diferencia simétrica? ¿Sí? Tenemos dos conjuntos con 3 y 7 elementos en común. Entonces, tenemos la unión. Vamos a hacer cuenta que tenemos esto también coloreado, todo coloreado. Tenemos la unión. Ahora dice, quítele, réstele la intersección. Entonces, quitamos esta parte de la intersección. ¿Qué nos quedó? Estas dos partes, ¿cierto? Entonces, nos quedó que la diferencia simétrica entre A y B, ¿quién es? 1, 2, 4, 5, 6, 8. Es la unión, pero no la intersección. Muy claro. Cuando los dos conjuntos no tienen elementos en común, entonces volvemos a ver los elementos cuando no tienen elementos en común. ¿Qué pasa? Dice, es la unión, quítele la intersección. En este caso no hay intersección, ¿cierto? Es vacía, no existen elementos en común. Pues entonces la diferencia simétrica a la unión, quítele la intersección, es decir, que no quito a nadie porque no hay nadie en intersección, me quedan los mismos elementos, 2, 4, 6, 8, 1, 7, 5, 3, 9, o puedo decir que esa diferencia simétrica es igual a unión B, otra forma de expresarlo, ¿cierto? A unido con B. ¿Por qué? Porque no hay intersección, no hay que quitarle. En cambio, aquí sí había intersección, debíamos quitar al 3 y al 7, ¿cierto? Entonces, ojo, esa diferencia simétrica es la unión de dos conjuntos, pero no la intersección. Y listo. El conjunto complemento. Dado el conjunto A que pertenece al universal, se define el conjunto complementario de A, que se escribe A complemento, el cual está formado por los elementos que pertenecen al conjunto universal, pero que no pertenecen a A. ¿Sí? Entonces, todo el universal, si estoy hablando del complemento de A, es todo el universal, pero no los elementos del conjunto A. Entonces, A complemento son los elementos de X, tal que X pertenece al universal y X no pertenece a A. Vamos a mirar. Entonces dice, cuando los dos conjuntos tienen elementos en común, el complemento se representa de la siguiente forma. ¿Sí? Vamos a verlo en diagramas, que es más fácil, ¿cierto? Entonces, tenemos el complemento del conjunto A. ¿Qué es el complemento de A? Hay dos formas de verlo. Uno es ver todo lo que está por fuera de A, ¿sí? Todo. Si aquí hay conjunto C, también hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Con el universal, o sea, hay que colorear todo el universal, todo lo que está por fuera de A. Y segunda forma de verlo es que yo coloreo todo el universal, ¿cierto? Todo el universal, pero no tengo en cuenta el conjunto A. Entonces vuelvo y repito. O es todo lo que está por fuera de A con el universal, ¿sí? Porque es que algunos van y colorean los elementos de B y los de C y ya. No, hay que ver también lo que está en el universal. O sea, es lo que está por fuera en todo el universal, pero que no está en el conjunto A. Eso es el complemento de un conjunto. Hay libros que lo expresan como A elevado a la C, que eso significa complemento de A, y hay libros que lo expresan como A, comilla. También puede ser complemento de A, ¿sí? Entonces, a veces, pues, los autores lo expresan de diferente forma, pero es lo mismo. O sea, si vamos a representar los conjuntos, eso es lo mismo. Entonces, que nos quede claro que ese complemento es todo ese universal, pero no podemos tocar al conjunto que le estamos hallando el complemento. Ese no se puede colorear, pero por fuera sí, todo el universal. Listo. Entonces, ese complemento de A, aquí viene a ser 5, 6 y 8 y 9, que está por acá también. 5, 6, 8 y 9. Todos los elementos que están en el universal, pero no están dentro del conjunto A. Listo. Vamos con los ejemplos ahora. Guía de actividades. Sabemos que son 4 ejemplos, ¿no? Vamos con el ejemplo 1. Determinación y clases de conjuntos. Entonces tenemos, sea el ejercicio
A, el conjunto B es igual a X, tal que X pertenece a los colores de la bandera de Colombia. Determinar por extensión el conjunto seleccionado. Entonces tenemos, ¿cuáles son los colores? O sea, aquí nos dan el ejercicio por comprensión y nosotros debemos escribirlo por extensión. Entonces, ¿eso qué es? Pues que aquí me dice que los elementos de este conjunto son los colores de la bandera de Colombia. Entonces, como me piden que lo haya por extensión, pues lo que yo hago es escribir los colores de la bandera de Colombia, ¿cierto? Y ya, lo tengo por extensión. Si acá me dijera que son números pares, hay que tener en cuenta lo que me están especificando acá, ¿no? O que son números primos, ¿sí? Y que ese X está entre 0 y 10, por ejemplo. Entonces, ojo, hay que escribir lo que dice acá, si son números primos, si son números pares, ¿sí? Y que ese X, ¿dónde está? Está entre 0 y 10, está entre 0 y 13, está entre 2 y 8, está entre 1 y 7, ¿sí? Hay que mirar cuáles son y escribirlos acá separados por comas. Listo, hallar el cardinal del conjunto. Entonces, ¿qué es el cardinal? Contar cuántos elementos tenemos. Entonces, tenemos 3 elementos, o sea que el cardinal de B es igual a 3. Listo, ¿qué clase de conjunto es? ¿Será que es finito? ¿Se puede contar? Sí, ¿cierto? ¿Será que es infinito? No, no es infinito porque lo podemos enumerar. ¿Será que es unitario? No, no es unitario porque no tiene un solo elemento. Recordemos que el conjunto unitario tiene un solo elemento, ¿sí? Cuando aquí me da un solo elemento, entonces yo debo definirlo como conjunto unitario. En este caso es un conjunto finito porque tiene 3 elementos, los podemos enumerar, los podemos contar. Entonces el conjunto B tiene 3 elementos, por lo tanto es un conjunto finito. Listo. Tenemos, por ejemplo, acá un ejercicio, ¿sí? El conjunto A tiene los elementos X, tal que X pertenece a los enteros y X es un número par y ese X está entre 10 y 20. Entonces, ojo, resulta que aquí debemos tener muy claro, ¿cierto? Primero nos dice que es un número entero. Entonces, ¿cuál no puede ser 2.5 ni 3.1? No, porque es un número entero. O sea, o es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, pero luego me dice que es un número par. Ah, bueno, entonces los números pares, 2, 4, 6, 8, 10. Ah, bueno, listo. Entonces, entero, número par, pero que ese X está entre 10 y 20, ¿sí? Pero debo analizar muy bien porque dice que sea mayor que 10 y menor que 20. Siempre yo voy a leer desde la X. Que el X sea mayor que 10 y menor que 20, ¿sí? Siempre se lee desde acá. Esos números están entre el 10 y el 20, ¿sí? Pero como es estrictamente mayor que 10, 10 es número par, ¿cierto? Pero me dice que sea mayor que 10, o sea que el 10 no lo puedo tocar. Entonces me tengo que escribir ¿cuál? El 12, ¿cierto? El 14, el 16 y el 18. ¿Por qué el 20 tampoco? Porque me dice que es menor que 20, ¿sí? Me dice mayor que 10, menor que 20. Entonces, mayor que 10, pues el 12, 14, 16, 18. Menor que 20, 18, menor que 20. Si acá dijera menor o igual a 20, entonces acá toca escribir el 20, ¿sí? Pero dice estrictamente menor que 20, 18. Hallar el cardinal del conjunto. Entonces, como nuestro conjunto A, ¿cuántos elementos le quedaron al conjunto A? 1, 2, 3 y 4. Entonces, ese cardinal es 4. Es un conjunto finito, ¿cierto? Porque tiene 4 elementos. Y listo. Bueno, para el ejercicio 2. Acá pues espero que haya quedado claro. Aquí lo único es que cuando es menor o igual o mayor o igual, hay que incluir este numerito. Pero como me dice estrictamente mayor, estrictamente menor, entonces no se tienen en cuenta. Eso es lo único. Analizar bien aquí qué clase de conjunto nos dan y qué nos dice acá, si es par, si es impar, ¿sí? Si es primo y ese número entre qué está. Está entre 10 y 20, pero es mayor que 10 y menor que 20. Listo. Vamos con el ejercicio 2. Para el ejercicio 2 es la representación de conjuntos. Acá se les recomendó pues que utilizaran el programa de Paint, ¿cierto? Que allí pueden colorear de forma, dibujar y colorear de forma fácil. Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio?
nos dan dos operaciones entre conjuntos, ¿cierto? Nos dan una operación A, diferencia simétrica de B unión C, y nos dan otra operación, A, diferencia simétrica de B, unido con A, diferencia simétrica de C. Nosotros, ¿qué debemos hacer? Debemos colorear cada una de las operaciones, ¿cierto? Se pueden hacer paso a paso y abajo mostrar el resultado. Colorearlos y observar si se cumple o no se cumple esa igualdad. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si los dos gráficos al final me dan en la misma parte sombreada, pues se cumple la igualdad. Si aquí me dio una parte sombreada y aquí otra, entonces no se cumple la igualdad porque me dieron diferentes, ¿cierto? Entonces vamos a probar. Dice A, diferencia simétrica de B unión C. Bueno, primero tocaba nombrar los conjuntos, perdón. Aquí, pues, dar nombres a sus conjuntos, ¿sí? Es importante nombrarlos bien, no es ahí rapidito y ya, sino nombrarlos bien. Entonces, de hecho, la guía les da un ejemplo. Estudiantes del curso de Lógica Matemática, el conjunto A, los estudiantes que presentaron la tarea 1, el B, que presentaron la tarea 2, y el C, los estudiantes que presentaron la tarea 3. Listo, ahora sí vamos a sombrear los diagramas. Entonces, según la operación de conjuntos planteada, por lo general siempre uno debe observar los paréntesis, ¿no? Pero ojo, al final debo dar la respuesta de izquierda a derecha, o sea, A, diferencia simétrica de B unión C. Aquí arranqué pues por este, que es un paréntesis, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta pues que uno siempre lee de izquierda a derecha y que la respuesta debe ser A, diferencia simétrica de B unión C. Bueno, vamos con B unión C, entonces coloreamos a B unión C, nuestro primer paso. Ahora coloreamos al conjunto A, listo. Ahora nos dice que es la diferencia simétrica entre esos dos. Acordémonos que la diferencia simétrica es la unión, acuérdense que B unión C era todo esto, la diferencia simétrica es la unión, ¿cierto? Pero no la intersección. Entonces nos toca hacer la unión, pero borrar la intersección. Debemos borrar esa intersección porque la diferencia simétrica es la unión, pero no la intersección. Listo. Tengo ya mi primera operación. Voy con la segunda. A diferencia simétrica de B. Entonces coloreamos A diferencia simétrica de B. Listo. Ahora vamos a colorear A diferencia simétrica de C. ¿Sí? Fíjense bien, la unión entre A y C, pero no la intersección. Y ahora vamos a unir esos dos. Se une A diferencia simétrica de B unido con A diferencia simétrica de C. Listo, ya tengo sombreados las dos partes de la igualdad. Ahora, ¿qué pasa? Sí, debemos observarlos muy bien, ¿cierto? Resulta que son diferentes. La parte sombreada de aquí es diferente a esta. Mire que acá la parte en blanco es toda la intersección y aquí solamente es el centro. Entonces aquí es donde debemos observar muy bien los gráficos, que como no nos dan iguales, ¿cierto? Nos dan diferentes, entonces debemos concluir, ¿sí? Como podemos observar en ambos diagramas de Venn, las áreas sombreadas, resultado de realizar las dos operaciones en los diagramas, no son idénticas. Por lo tanto, se puede afirmar que la igualdad no se cumple en ambas operaciones entre conjuntos, ¿sí? No se cumple la igualdad. ¿Por qué? Porque las áreas sombreadas no nos dieron exactamente iguales. Bueno, acá pues, bueno, en este caso no tengo otro ejemplo. Recuerden que si para que se cumpla la igualdad, pues entonces aquí debiera estar coloreado, ¿cierto? Y solamente en blanco el centro, o aquí también en blanco las intersecciones. Tiene que ser exactamente, tienen que ser idénticos. Idénticos para que se cumpla la igualdad. En este caso, pues, no se cumplió la igualdad. Listo, vamos con el ejemplo del ejercicio 3, que son las operaciones entre conjuntos. Entonces, tenemos, sea el ejercicio, nos dan unos conjuntos con unos numeritos, ¿cierto? Ya vienen establecidos esos números ahí en los diagramas, ya vienen graficados. El conjunto A, el conjunto B, el conjunto C y mi conjunto universal. Recordemos que el conjunto universal es el grande y dentro del universal está A, B y C. Entonces vamos a nombrar los conjuntos.
Defina los nombres de los conjuntos del diagrama de Venn-Euler. Entonces, para mi conjunto universal son los estudiantes del curso de lógica matemática. Los del conjunto A son los estudiantes que presentaron la tarea 1. El conjunto B son los estudiantes que presentaron la tarea 2. Y el conjunto C son los estudiantes que presentaron la tarea 3. Listo, ya están nombrados. Ahora, ¿qué nos dice el ejercicio? Con los datos dados en el diagrama de Venn-Euler escogido, da respuesta a cada una de las siguientes operaciones entre conjuntos. Entonces nos dan unas operaciones, ¿cierto? Lo que nosotros vamos a hacer de la forma más fácil y práctica es coger cada una de las operaciones y colorearla en el diagrama, ¿sí? Llevamos el diagrama para Paint y le aplicamos color a cada una. Aquí el ejercicio nos pide que obtengamos la suma, ¿sí?, de cada operación. ¿Cuánto nos da el resultado en cada una de las operaciones? Debemos sumar esos numeritos. Eso es lo que nos pide el ejercicio 3. Entonces, vamos con A unión B, ¿cierto? Coloreamos a todo A y a todo B, A unido con B, y sumamos. Entonces, 10 más 5, más 8, más 7, más 3, más 4, 37. ¿Sí? Fueron 37 estudiantes del curso de lógica matemática que presentaron la tarea 1 o la tarea 2. Fíjense que acá me asocian la unión con la O, que es lo que yo debo tener en cuenta en el ejercicio 4, ¿sí? Y que eso también lo definíamos atrás, cuando se definía que era la unión y la intersección. La unión siempre va a estar asociada con la O. Listo. Vamos con la otra operación. A unión C menos C intersección A. Es lo mismo. Cogemos el diagrama original, le aplicamos A unión C y ahora quitamos la intersección entre C y A. Fíjense que nos quedó una diferencia simétrica, ¿no? Quitamos la intersección. Listo. ¿Qué nos quedó? Nos quedó 10 más 5 más 4 más 6. Nos da 25. 25 estudiantes del curso de lógica matemática que presentaron la tarea 1 o la tarea 3, pero no ambas a la vez, ¿sí? O sin incluir los estudiantes que presentaron la 1 y la 3 a la vez. Listo. Siguiente operación. B unión C complemento. Complemento. Aquí la respuesta es el complemento. Entonces, si yo quiero, puedo aplicar otro color para B unión C, ¿sí? Entonces, hago B unión C con un color, por ejemplo, verde o rojo, B unido con C. Lo coloreo con rojo, con verde, con el color preferido, con el que quiera. Listo, coloreo B unión C. Ahora dice hállele el complemento. Entonces, ¿qué es el complemento? Recordemos que el complemento es todo el universal sin incluir eso que nos están pidiendo ahí, o ese conjunto. En este caso nos piden B unión C. Entonces, es todo el universal sin incluir a B unión C. Coloreamos el resto. Entonces, para que ustedes no se confundan, le pueden aplicar un color diferente a B unión C, ¿cierto? Por ejemplo, un azulito, B unión C con azul. Y para hallar el complemento, pues al resto por fuera le aplican otro color. En este caso está con amarillo, ¿cierto? Y B unión C está con blanco. B unión C está con blanco y el complemento está con amarillo. Todo lo que está por fuera de esos dos en el universal, todo. Mire que entra aquí un dato de la A, no importa, pero es todo lo que está por fuera de ellos, hasta el universal. Listo, entonces acá nos da 10 estudiantes del curso de lógica matemática que presentaron la tarea 1 sin incluir a los estudiantes que presentaron la tarea 2 o la tarea 3. Listo, pero es todo lo que está por fuera de esa operación. Listo. B menos A unión C. Entonces, ¿qué pasa? Como ustedes dicen, primero desarrollo paréntesis, ¿no? Entonces yo puedo colorear con otro color A unión C. Entonces, suponiendo que le eché verde a A unido con C, A unión C están de verde. Pero ahora dice, al conjunto B, quítele, réstele A unión C. Entonces tengo mi conjunto B aquí completo, ¿sí? Hay que quitar A unión C, por eso está en blanco. Entonces yo le aplico blanco a A unido con C completo, le aplico blanco, ¿cierto? Al conjunto B, que lo tenía en amarillo, le voy a quitar A unido con C. Desborramos todo esto, lo dejamos en blanco, A unión C.
porque me dice que lo quite, que lo reste. ¿Quién nos quedó? Nos quedó 8. Listo, entonces 8 estudiantes del curso de Lógica Matemática que presentaron la tarea 2 sin incluir los estudiantes que presentaron la tarea 1 o 3. ¿Sí? Presentaron esta tarea, pero no incluimos a los que presentaron esta o esta. Listo. Tengo desarrollado mi ejercicio 3. Vamos con el ejercicio 4, que aquí es la aplicación de la teoría de conjuntos. En este ejercicio nos dan un problema. Entonces, lo primero, lo que se sugiere es que ustedes hagan un listado de los datos que les da ese problema, ¿sí? Sacar un listado. Eso es importante porque ese listado les ayuda a organizar la información de una forma más fácil y práctica para ubicar los datos en el diagrama. Entonces, lo primero va a ser sacar el listado. Listo. El problema también nos da unas preguntas. Entonces, bueno, hay que mirar esas preguntas. Ahora dice, al finalizar el periodo académico, se hizo una encuesta a 120 estudiantes de quinto semestre del programa de administración de empresas sobre las materias que más perdieron. Ellas son las siguientes: comercio internacional, administración financiera y economía solidaria. Bueno, yo les recomiendo a ustedes también que para nombrar los conjuntos, o sea, no se compliquen con A, B y C, y que A, en este caso están así, que A es comercio internacional, que B es administración financiera, que C es economía solidaria, sino que si se llama comercio internacional, pues yo lo nombro con la letra C, ¿cierto? Que si el otro es administración, pues yo lo nombro con la letra A. Que si el otro es economía, pues yo lo puedo nombrar con la letra E, para que no se confundan, ¿sí? Nombrarlo con las mayúsculas que nos da allí estrictamente el problema. De esa manera no se confunden. Bueno, determinar los conjuntos que intervienen en el ejercicio. Entonces, tenemos el conjunto universal, que son todos los estudiantes de quinto semestre de Administración de Empresas, ¿sí? Que son los 120. El conjunto A, comercio internacional, el B y el C. Lo que yo les decía, pero acá fácilmente podemos decir que este es mi conjunto C, este es mi conjunto A y este es mi conjunto E. Ah, que se llama P, no importa. Lo importante es que se nombre con una letra mayúscula. Listo. Procedemos a convertir en operación entre conjuntos a cada uno. Esta parte sí cada estudiante la quiere hacer, ¿sí? Hacer esto es si lo quieren hacer, no es obligatorio. Entonces dice, 8 perdieron las 3 materias. Cuando habla de las 3, haces la otra. Usted tiene que empezar a ubicar en el conjunto donde diga que pertenece a los 3, ¿sí? No importa que este dato esté aquí de últimas, no importa. Ah, no, que es que este dato está por allá en la mitad. No, no importa. Sí, es el primer dato que yo voy a coger, voy a utilizar. Entonces, 8 perdieron las 3. ¿Eso qué quiere decir? Que la intersección entre los 3 es igual a 8. Dice que 20 perdieron comercio internacional y administración financiera. Y como dice que es y, entonces eso es una intersección, ¿sí? ¿Entre quién? Entre el conjunto de comercio internacional, que es el A, y el B, que es administración financiera. Intersección entre esos dos es igual a 20. Voy con el otro. Dice, 17 perdieron administración financiera, que es el B, y nuevamente la I, intersección con economía solidaria. La intersección de esos dos conjuntos es igual a 17. Hay que tener muy claro que cuando me habla de I, es intersección entre los dos conjuntos. Luego dice, 24 estudiantes perdieron comercio internacional y economía solidaria. Entonces, intersección entre A, de comercio internacional, y economía solidaria, que es el C. Esa intersección son 24. Luego dice que en total, ¿sí? En mi conjunto A hay 50 que perdieron. En el conjunto B en total son 67 y en el conjunto C en total son 50. Listo, ya saqué esos datos. Ahora, ¿qué pasa? Me voy con los diagramas de Venn, ¿sí? El diagrama, acá donde le digo los nombres, pues cada uno como prefiera, pero lo ideal sería llamarlo con el nombre de acá para no enredarse, ¿sí? Con la mayúscula de lo que se llama ese conjunto. Bueno, listo. Entonces vamos a empezar a ubicar los datos. Entonces, recordémonos que en el listado, donde me decía que pertenece a los 3, es el primer datico que yo voy a utilizar, ¿sí? Que es el 8. ¿Por qué? Porque esos 8 perdieron las 3 materias. Va a ser el primer dato que yo empiezo a utilizar. De hecho, lo puedo ir allá subrayando de que ese datico ya lo ubiqué. Listo. Cuando hice las operaciones,
También dije que era la intersección entre los tres, que era igual a 8, ¿sí? Pero si usted no va a hacer estas operaciones, entonces ubíquese allá en el listado, ¿sí? Donde dice, acá me toca devolverme, que 8 perdieron las 3 materias. Como perdieron las 3, entonces listo, es el primero. Luego dice, 20 perdieron comercio internacional y administración financiera, intersección entre estas dos por la I. Y entonces empiezo a ubicar las intersecciones, ¿cierto? Dice que son 20, alguien tiene el micrófono abierto, son 20 entre A y B, entre comercio internacional y administración financiera. Entre estos dos deben haber 20. Pero resulta que aquí ya tengo un 8. Entre A y B ya hay un 8, ¿cierto? Entonces 20 menos 8, ¿cuánto es? 12. 20, le quito esos 8, me quedan 12. Y ya se cumple, 12 más 8, 20. Ya se cumple que son 20 los que perdieron comercio internacional y administración financiera. 12 más 8, 20. Listo. Ahora dice que son 17 los que perdieron administración financiera y economía solidaria. ¿Sí? Allá en su listado pueden ir tachando. Son 17. Entonces a 17, entre estos dos ya había un 8. Entonces 17 menos 8, 9. Ah, bueno, entonces ya se cumple que 8 más 9 nos da 17 que perdieron estas dos materias. Voy con la otra intersección. Dice que son 24 que perdieron comercio internacional y economía solidaria. 24. Entre A y C también ya hay un 8. Entonces 24 menos 8, 16. Listo, 16 lo ubico acá y me queda 16 más 8, 24, ¿cierto? Que son 24 los que perdieron estas dos materias. Ya se cumple que en esa intersección tengo 24. Bien, ahora me dice que en total son 50 estudiantes los que perdieron comercio internacional, que es mi conjunto A. Resulta que son 50 en total, pero aquí dentro de ese conjunto A ya tengo un 8, ya tengo un 12, ya tengo un 16. Entonces me toca sumarlos, ¿cierto? 12 más 8, 20, más 16, 36. ¿Cuánto me falta para completar 50? Ah, bueno, entonces me faltan 14, ¿cierto? Y ya se cumple que dentro de todo el conjunto de comercio internacional, en total hay 50. Bueno, lo mismo para el otro. Dice que en total en administración financiera son 67, ¿sí? Entonces yo me voy para administración financiera y entonces dice que dentro de B, hay que analizar muy bien que dentro del conjunto B ya tengo un 12 más 8, 20, más 9, 29, ¿cierto? Y que me faltan, bueno, al 67 le resto esos 29 y me debe dar 38, ¿listo? Ubico el 38 y ya se cumple que en todo mi conjunto B de administración financiera, en total tenemos 67 estudiantes. Y lo mismo para el conjunto C. En el conjunto C, que es el conjunto de economía solidaria, nos dice que en total son 50 estudiantes. Pero si yo analizo dentro de este conjunto C, ya tengo 16 más 8, 24, ¿cierto? Más 9, 33. Nos faltan 17. 33 más 17, 50. O al 50 le resto estos 33 y me da 17. Listo, ubico el 17 y ya se cumple que 17 más 9 más 8 más 16, en total son 50 en total que perdieron economía solidaria. Listo, ya se cumple. Pero resulta que me decía que al finalizar el periodo se hizo una encuesta a 120 estudiantes del quinto semestre, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo debo analizar si los datos que ya ubiqué en el conjunto, que ya ubiqué en el diagrama, en total sí me dan esos 120, ¿sí? Si no me dan los 120, entonces, ¿qué me toca hacer? Pues me toca agregar en el universal los datos que a mí me faltan. Entonces, ¿para eso qué se hace? Pues se suman los datos que ya tengo acá. 14 más 12 más 38 más 8 más 9 más 16 más 17. ¿Y cuánto tengo y cuánto me falta para los 120? ¿Por qué? Porque dentro del universal todos los datos me deben dar 120. ¿Sí? Entonces resulta que al hacer esa suma nos da 114. Ay, no me fui.
y 114. Entonces, como eran 120, me toca agregar aquí los 6. ¿Listo? Entonces, colocamos aquí los 6 para completar esos 120, que en total, en este universal, ahora sí tengo 120. 14 más 12 más 38 más 8 más 9 más 16 más 17 más 6 es igual a 120. Ya tengo ahora sí todos los 120. Y listo, ya teniendo ubicados todos los datos en el diagrama, entonces ahora sí me puedo ir con las preguntas. Procedemos a dar respuesta a los interrogantes planteados en el ejercicio. Dice, ¿cuántos estudiantes perdieron una sola materia? Entonces yo me voy para el conjunto, para el diagrama, ¿cierto? Perdieron una sola. Entonces fijémonos, 14 perdieron solamente comercio internacional. 38 perdieron solamente administración financiera. Y economía solidaria, solamente, sin tener en cuenta las demás, solamente perdieron 17, ¿sí? Entonces lo que hacemos es sumar 14 más 38 más 17 y damos la respuesta. 69 estudiantes que perdieron una sola materia, ¿listo? Sumamos 14 más 38 más 17. Listo. Acá no es necesario hacer todas las operaciones entre conjuntos, sencillamente pueden sombrear en el conjunto y dar la respuesta. Bien, segundo, ¿cuántos no perdieron ninguna materia? Entonces, recordemos que en los tres conjuntos estaban los que habían perdido comercio internacional, administración financiera y economía solidaria. Entonces, ¿cuántos no perdieron ninguna? ¿Cuántos están por fuera? Ah, bueno, pues en el universal tenemos que son 6, ¿cierto? 6 me quedaron por fuera que no perdieron esas materias. Entonces, 6 estudiantes que no perdieron ninguna materia. Bueno, ninguna de esas materias. Listo. Ahora dice, ¿cuántos estudiantes perdieron solamente economía solidaria? Hay que tener en cuenta con esas palabras que dice solamente, únicamente, exclusivamente, ¿sí? Hay que estar muy pilas con eso. Cuando dice normal este y este, pues hay que tener en cuenta la intersección de los dos, ¿sí? Por ejemplo, si dice economía solidaria y administración financiera, entonces yo me voy para la intersección de los dos común y corriente, sin quitar el otro conjunto. Pero cuando dice solamente, por ejemplo, economía solidaria, entonces revisamos en economía solidaria, sin tocar los demás, solamente nos da 17. Entonces ahí la respuesta, 17 estudiantes perdieron solamente economía solidaria, no tuvieron nada que ver con las otras materias. Listo, dice, ¿cuántos estudiantes perdieron comercio internacional y administración financiera a la vez? Y cuando me hablan de I es una intersección, ¿sí? Entonces, mira, acá no dice comercio internacional y administración, pero no economía, no. No dice exclusivamente comercio internacional y administración financiera, porque sería el 12, ¿no? Exclusivamente esos dos, 12, sin tener en cuenta el C. No. Dice, ¿cuántos perdieron comercio internacional y administración financiera? Entonces, esos dos, 12 más 8, 20. Entonces nos queda que 20 estudiantes perdieron comercio internacional y administración financiera a la vez. Listo. No es más por hoy en esta sesión de B-Learning, pues yo espero que les haya quedado claro y si tienen alguna pregunta, para que por favor me la hagan saber. Sí, Judy, este B-Learning es una réplica. Ya les voy a pasar el listado de asistencia. Si tienen preguntas, por favor, pueden levantar la mano o pueden escribirlas en el chat y con muchísimo gusto. Bueno, les voy a pasar el registro de asistencia. Recuerden que deben marcar la asistencia para poder marcar el puntaje que tiene el B-Learning. Ahí les coloqué en el chat el link de asistencia. Deben obligatoriamente tener marcada la asistencia o de lo contrario nosotros no podríamos, digamos que asignarles esos 20 puntos. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta, por favor.
Vamos marcando la asistencia. Si tienen preguntas también de la asistencia, pues pueden consultarlas. Ingrid, no sé. ¿Será que no estabas inscrita en este grupo? Recuerden que para el B-Learning, si no están inscritos en el grupo que es, no les podemos. 16.1. Sí, Diego, es que este es periodo 16.1. Ay, no, Diego Leandro, no. 16.2 todavía la sesión, esta es la última sesión de B-Learning, todavía no van en estos temas. No, te toca que no la marques entonces y pues igual ya tienes un adelanto para tu tarea 3, bueno. 16.2 hasta ahora creo que van en tarea 1. Bueno, yo voy a dejar por acá de grabar la reunión. Por favor, si hay preguntas, vuelvo y les digo. Recuerden que estos temas pues también son importantes para su evaluación final, que ya se acerca. Voy a dejar entonces acá de grabar. Muchas gracias por estar en esta grabación. Si desean, si tienen más preguntas o si tienen inquietudes, no duden en levantar la mano, en consultarme acá, en activar su audio o en escribir en el chat.